Nadie lo vio venir. Dani Martín, el icónico vocalista de El Canto del Loco, la misma voz que ha acompañado a toda una generación, ha amasado una fortuna estimada en varios millones de euros. Sí, millones. Pero su camino hasta la cima ha sido cualquier cosa menos un cuento de hadas. Hablamos de caídas económicas brutales, estafas que le dejaron temblando y una resiliencia de la que pocos pueden presumir. Pero la revelación más impactante es su tajante declaración sobre el dinero que guarda en el banco. Y ojo, que la cosa se pone aún más jugosa cuando nos enteramos de la figura clave que, según ciertas voces, pudo haber influido en la caída de su ex-manager, una historia que involucra traiciones, venganzas y un abogado que se lo tomó como algo personal. Para entender la magnitud de todo esto, tenemos que poner el foco en el protagonista, Dani Martín, un nombre que resuena con fuerza en el panorama musical español desde hace más de 2 décadas. Con 47 años, este madrileño no es solo el ex-líder de una de las bandas más exitosas de nuestra historia reciente, El Canto del Loco, sino que también ha forjado una carrera en solitario plagada de éxitos, consolidándose como una de las figuras más queridas y respetadas. Su relevancia no solo radica en su música, sino también en una imagen de autenticidad que ha cultivado con esmero. Pero el entramado de esta historia se extiende a otros nombres cruciales. Carlos Tibu Vázquez Moreno, su ex-manager, cuya trayectoria dio un giro de 180 grados. David Broncano, el famoso presentador cuyas ingeniosas preguntas sobre el dinero en el banco se volvieron icónicas. Y otros referentes como Antonio Resines y C. Tangana, que sirvieron a Dani para dibujar el mapa de su propia fortuna. Y no podemos olvidar a Patricia Conde, su pareja en aquel entonces, cuyo nombre, según fuentes cercanas, se entrelaza de forma inesperada con la debacle de Tibu. El evento central que nos ocupa hoy es la sorprendente dualidad de la vida de Dani Martín. Por un lado, un patrimonio millonario fruto de su innegable éxito y una gestión financiera inteligente. Por otro, un pasado marcado por reveses económicos severos, incluyendo una estafa que lo dejó al borde del abismo. Lo que sucedió exactamente es un relato de superación personal y financiera, aderezado con declaraciones contundentes sobre la discreción económica y la ética fiscal. El punto álgido fue la condena de su ex-manager, Carlos Tibu Vázquez Moreno, por apropiación indebida de fondos, un caso que sacudió los cimientos de la industria musical española. Esta historia se dio a conocer a lo largo de los años a través de diversas entrevistas y comunicados, revelando poco a poco las capas de un drama personal y profesional. Las reacciones no se hicieron esperar. La frase de Dani Martín en el programa La Revuelta, sobre el dinero que guarda en el banco, dejó a todos boquiabiertos y se viralizó en cuestión de horas. Su respuesta, ¿es si digo el dinero que tengo en la cuenta, te expones a un secuestro? Fue pura ingenio y humor, y una forma brillante de esquivar la clásica pregunta que David Broncano hizo famosa. Los fans aplaudieron su discreción y su sentido del humor, mientras que los medios de comunicación intentaron descifrar el verdadero alcance de su fortuna, utilizando sus propias referencias como pista. Las redes sociales se llenaron de memes y comentarios, creando una tendencia alrededor de la figura de Dani Martín como un artista exitoso, pero a la vez, reservado y con los pies en la tierra. Sus declaraciones sobre la evasión fiscal también generaron un considerable debate, con muchos usuarios elogiando su firme postura. Para entender la magnitud de todo este entramado, tenemos que retroceder hasta los orígenes de su éxito y sus problemas. Todo comenzó a finales de los años 90 y principios de los 2000, cuando El Canto del Loco se convirtió en un fenómeno musical sin precedentes en España. Su ascenso meteórico, sin embargo, no estuvo exento de complicaciones internas y externas. Fue en el año 2004 cuando el grupo se encontró en una encrucijada con su entonces manager, un problema que casi les obliga a viajar solos a México. En ese momento crucial, Carlos Vázquez Moreno, conocido como Tibu, apareció como una solución, ofreciéndose a acompañarles y, a la postre, asumiendo la gestión de la banda. Durante varios años, Tibu manejó no solo los hilos de El Canto del Loco, sino también los de otros 14 artistas españoles de primer nivel, incluyendo a figuras como David Summers o José Mercé. La relación parecía sólida, cimentada en el éxito compartido,
Pero el destino tenía otros planes. 4 años después de su incorporación, alrededor de 2008, la gran crisis económica que sacudió a España provocó el colapso de la empresa de Tibu, Aires de Música. Sus representados le dieron la espalda, y lo que parecía una relación profesional inquebrantable se desmoronó por completo. Fue entonces cuando los componentes de El Canto del Loco, en medio del huracán, lo denunciaron por apropiación indebida, dando inicio a un doloroso y mediático proceso legal que culminaría con la condena y el encarcelamiento de su ex-manager. Este suceso marcó un punto de inflexión, no solo para Tibu, sino también para Dani Martín, quien ha hablado abiertamente de la decepción de ser traicionado por alguien de su círculo más íntimo. Una señal inequívoca de que las cosas no siempre son lo que parecen en el glamuroso mundo de la música. Ahora, adentrémonos en los perfiles de los personajes clave que orbitan en esta fascinante historia. Dani Martín, como ya hemos mencionado, es mucho más que un cantante. Con más de 2 décadas y media de carrera, su trayectoria profesional es un tapiz de éxitos. Desde los estadios llenos con El Canto del Loco hasta sus giras en solitario. Su personalidad pública se caracteriza por una mezcla de carisma, humor y una sinceridad a veces descarnada. Ha sido siempre un artista que no ha rehuido hablar de sus problemas y sus caídas, lo que le ha valido el cariño de una legión de seguidores. Luego tenemos a Carlos Tibu Vázquez Moreno. Su apodo, que significa tiburón, parece premonitorio en retrospectiva. Conocido en la industria musical como un manager de alto nivel, manejó a 14 artistas de primera línea, un testimonio de su influencia y poder en el sector. Sin embargo, su historia tomó un giro trágico con la crisis económica, el hundimiento de su empresa y, finalmente, su condena a casi 2 años de prisión en Soto del Real. Hoy, la vida de Tibu es muy diferente. Se gana la vida conduciendo un taxi, llegando cada día a la estación de Atocha a las 7 de la mañana. Un cambio radical de los lujos de la industria a la dura realidad del día a día, aunque él mismo reconoce que, si un artista le diera la oportunidad, dejaría su taxi sin dudarlo. No podemos olvidar a David Broncano, el ingenioso presentador de La Resistencia y Ahora la Revuelta, cuya pregunta sobre el dinero en el banco se convirtió en un sello personal, generando siempre respuestas de lo más variopintas y, en ocasiones, polémicas. Y finalmente, Antonio Resines y C. Tangana, 2 figuras del mundo del espectáculo español que Dani Martín usó con humor como referentes para ubicar su propia fortuna, dándonos una idea de la cantidad de ceros que rondan sus cuentas. Patricia Conde, su expareja en el momento de la denuncia, es una presentadora y actriz muy conocida en España, cuya intervención, según Tibu, fue crucial en el desarrollo de los acontecimientos. Entremos de lleno en los detalles jugosos y reveladores que han marcado la vida financiera y profesional de Dani Martín. La cronología de sus tropiezos económicos y su resurrección es fascinante. Dani Martín ha confesado públicamente que se ha arruinado 2 veces totalmente, y que le han robado mucho dinero, más de lo que pudimos demostrar, pero, según él, nunca le quitaron la ilusión. Este testimonio, ofrecido en diversas entrevistas, revela la crudeza de su experiencia. Uno de los episodios más amargos y difíciles de su carrera fue la estafa perpetrada por su ex-manager, Carlos Tibu Vázquez Moreno. Este caso no fue un rumor, sino un hecho verificado y juzgado por la justicia española. El Tribunal Supremo condenó a Tibu a 2 años de prisión y a indemnizar al grupo El Canto del Loco con la friolera de 222.103 euros por apropiación indebida de fondos durante una de sus giras. El propio Tibu, en una entrevista concedida al diario El Mundo, ofreció su versión de los hechos, explicando que en una situación de tanto éxito, le era difícil conseguir las firmas de todos los integrantes de la banda para realizar ciertos movimientos financieros. Afirmó que hacía estos movimientos a través de su empresa particular y que después los restauraba, aunque reconocía que quizás no era un procedimiento muy limpio. Como ejemplo, mencionó que así funcionaba con José Mercé, quien no lo denunció, y aseguró que esos movimientos, que podían sonar raros, acababan equilibrándose en el balance posterior. Esta explicación ofrece una perspectiva sobre cómo se gestionaban las finanzas en la cúspide del éxito.
Las reacciones y declaraciones sobre estos eventos han sido variadas y han dejado frases para la posteridad. Dani Martín, fiel a su estilo directo y con un toque de humor, dejó claro su rechazo a la ostentación cuando le preguntaron en la revuelta sobre el dinero que guardaba en el banco. Su respuesta, es si digo el dinero que tengo en la cuenta, te expones a un secuestro, se viralizó instantáneamente, convirtiéndose en una de las declaraciones más comentadas de la televisión reciente. El cantante, con esa frase, evitó caer en la trampa de la clásica pregunta de David Broncano, pero en otra ocasión, y también entre risas, reconoció que su fortuna se encontraba entre la de Antonio Resines y la de C. Tangana, dejando a los medios de comunicación la tarea de situar su patrimonio en torno a los 6 u 8 millones de euros. Más allá del dinero, Dani Martín nunca ha escondido su visión crítica sobre la evasión fiscal y la falta de responsabilidad financiera en el mundo del espectáculo. Sus principios son firmes. Ha defendido siempre la importancia de pagar impuestos en España y contribuir al bien común. Su declaración al respecto fue categórica. Mi manera de ser patriota es tener todos los deberes hechos y que nadie me pueda decir nada. Lo de que la gente pague en Andorra me toca los cojones. Una frase sin tapujos que evidencia su compromiso. Pero la historia de la estafa de Tibú tiene una capa más, una conexión que sorprendió a muchos. En su entrevista con El Mundo, Carlos Vázquez Moreno señaló directamente a Patricia Conde, pareja de Dani Martín en aquel momento, como una influencia decisiva en la denuncia. Según Tibú, un amigo le contó años más tarde que el abogado de El Canto del Loco lo tomó como algo personal, lo de encarcelarme. Y aquí viene el giro. Curiosamente, el abogado resultó ser el novio de la mejor amiga de Patricia Conde. La posible motivación detrás de esta intervención, según Tibú, se remonta a cuando Patricia Conde comenzó a trabajar para él. Al romper ella con Dani Martín, el manager se decantó por su representado, algo que, según Tibú, no sentó nada bien a la televisiva. Esta triangulación de relaciones personales y profesionales añade un dramatismo palpable a un caso ya de por sí complejo, sugiriendo que la venganza o los rencores personales pudieron haber jugado un papel significativo en el desenlace judicial. La conexión entre David Broncano y el dinero, aunque en un contexto diferente, también resuena aquí. El hecho de que Dani Martín usara el referente de Broncano para su propia respuesta, y que a su vez, la imagen de Broncano, junto a la de Antonio Resines, fuera utilizada en estafas financieras fraudulentas como las de Quantum AI, sancionadas por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, nos muestra cómo las finanzas y la reputación de los famosos son un campo de batalla constante. Expertos en el mundo del espectáculo y analistas de finanzas de celebridades opinan que el caso de Dani Martín y su ex-manager Tibú puso de manifiesto la vulnerabilidad intrínseca de los artistas. No importa cuán exitosos sean, muchos delegan la gestión de sus millonarios negocios en terceros, lo que los expone a riesgos considerables. La historia de Tibú, su posterior condena y su cambio de vida, sirve como una cruda advertencia para otros artistas sobre la importancia de la supervisión y la transparencia en sus equipos. El propio Dani Martín, al hablar de sus dos arruinamientos, se convierte en un símbolo de la resiliencia, pero también de la necesidad de aprender de los errores y rodearse de profesionales honestos. Su postura firme contra la evasión fiscal, a menudo un tema tabú entre los famosos, es vista por muchos como un ejemplo de responsabilidad cívica en un sector donde a veces las luces del escenario eclipsan los deberes fiscales. El impacto de estos eventos en la carrera de Dani Martín ha sido, paradójicamente, una consolidación de su imagen. Al haber hablado abiertamente de sus caídas y de la estafa, ha logrado conectar aún más con su público, proyectando una imagen de autenticidad y lucha. Su credibilidad artística no se vio mermada, sino reforzada, ya que la superación de estos obstáculos añadió una capa de profundidad a su trayectoria. Las marcas que lo representan y los proyectos en los que se embarca valoran su transparencia, aunque no hay información específica sobre contratos en riesgo o cómo reaccionaron las marcas en su momento. Sus fans, lejos de decepcionarse, han apoyado su honestidad, viéndolo como un ser humano que, a pesar del éxito, también enfrenta adversidades.
En contraste, la carrera de Tibu fue devastada. De gestionar a los artistas más grandes de España, pasó a cumplir condena y, finalmente, a conducir un taxi. Este es el precio que pagó por sus acciones, aunque él mismo conserva la esperanza de volver al mundo de la música. Esta historia nos recuerda, inevitablemente, a otros precedentes en el mundo del espectáculo, donde la relación entre artistas y sus managers ha sido fuente de conflictos y dramas. Casos de apropiación indebida, de gestiones dudosas o de rupturas traumáticas de contratos, son lamentablemente recurrentes en una industria donde se mueven ingentes cantidades de dinero. Aunque no se mencionan casos específicos en las fuentes para comparar directamente con el de Dani Martín, la vulnerabilidad del artista frente a quienes manejan sus negocios es un tema constante. La lección no aprendida parece ser la necesidad de una mayor vigilancia y regulación, así como la importancia de que los propios artistas se impliquen más activamente en la supervisión de sus finanzas. El caso de las estafas con la imagen de David Broncano y Antonio Resines, promovidas por Quantum AI y sancionadas por la CNMV, también subraya una problemática recurrente: el uso fraudulento de la imagen de celebridades para engañar al público, evidenciando que las trampas financieras no solo afectan a los artistas, sino también a sus fans. Ahora bien, aquí es donde las versiones encontradas y las teorías cobran vida, añadiendo un toque de intriga a la ya compleja narrativa. Por un lado, tenemos la versión de Dani Martín, que se siente traicionado, que ha sido robado mucho dinero y que se ha arruinado 2 veces. Una experiencia profundamente dolorosa que le marcó y que se saldó con una condena firme para su ex-manager. Su verdad es la de la víctima de un delito. Por otro lado, Carlos Tibu Vázquez Moreno ofrece una explicación que, aunque no niega los movimientos financieros, los justifica por la dificultad de la gestión en una situación de éxito arrollador y los equipara a prácticas que, según él, realizaba con otros artistas sin que se produjera una denuncia. Sus palabras en El Mundo sugieren que los balances se equilibraban al final. Y luego está la sorprendente implicación de Patricia Conde, cuya presunta influencia en el abogado de la banda, motivada por un despecho personal, introduce una variable de venganza personal que complica aún más el relato. ¿Quién dice la verdad completa? Es difícil determinarlo con la información disponible, pero las versiones son, sin duda, contradictorias en sus motivaciones y matices. En las redes sociales, la figura de Dani Martín es objeto de constante análisis y teorización. Su ingeniosa respuesta sobre el secuestro se convirtió en un meme instantáneo, con miles de usuarios haciendo sus propias versiones y comentarios sobre la riqueza de los famosos. Aunque la historia detallada de la estafa de Tibu y la implicación de Patricia Conde no ha tenido la misma viralidad reciente, si saliera a la luz hoy con más fuerza, es fácil imaginar los hilos de Twitter analizando cada detalle, los bandos formándose entre quienes apoyarían a Dani y quienes, quizás, intentarían entender la perspectiva de Tibu o criticar la supuesta influencia de Patricia Conde. Los hashtags relacionados con la discreción financiera y la responsabilidad fiscal de Dani Martín han sido tendencia, reflejando el interés del público por la ética de sus ídolos. Y no olvidemos que las estafas con la imagen de Broncano y Resines generaron un debate intenso sobre la seguridad en las redes y la responsabilidad de las plataformas. Las posibilidades de lo que podría pasar ahora con esta historia son varias, aunque en el caso de Dani Martín, los temas legales con Tibu están ya concluidos y superados. Dani Martín, sin duda, continuará con su carrera musical y sus exitosas inversiones, manteniendo su postura de discreción financiera y responsabilidad fiscal. Por parte de Tibu, su esperanza de volver al mundo de la música, tal como manifestó a El Mundo, es una incógnita. ¿Le dará a alguien una nueva oportunidad en el futuro? ¿Podrá reconstruir su reputación? Lo que está claro es que la historia de las finanzas y los escándalos en el mundo de los famosos siempre está abierta a nuevas revelaciones, y los detalles ocultos a menudo resurgen cuando menos se esperan. Para entender bien el mundo de Dani Martín, hay que conocer su evolución constante. Su círculo íntimo, aunque no detallado en las fuentes, ha debido de cambiar drásticamente tras la estafa de su ex-manager.
Es lógico pensar que, después de una experiencia tan traumática, se habría rodeado de asesores de confianza, tanto en el ámbito financiero como en el legal, para salvaguardar su patrimonio y su futuro. A lo largo de su carrera, Dani ha colaborado con multitud de artistas, y su red de contactos es amplísima, lo que le ha permitido mantener una posición privilegiada en la industria. Su manager actual, o el equipo que ahora maneja sus intereses, seguramente opera con una transparencia y un rigor mucho mayores, aprendiendo de los errores del pasado. La relación con figuras como David Summers o José Mercé, que también estuvieron bajo la batuta de Tibu en su momento, es un recordatorio de cómo los lazos profesionales pueden ser complejos y, a veces, dolorosamente rotos. Su trayectoria reciente es la de un artista en plena madurez y estabilidad. Después de la época de El Canto del Loco y la traumática experiencia con su ex-manager, Dani Martín ha sabido reinventarse y consolidar su carrera en solitario con un éxito arrollador. Sus ventas de discos siguen siendo millonarias, sus giras multitudinarias llenan recintos, y sus derechos de autor le reportan una constante fuente de ingresos. Pero su olfato para los negocios va más allá de la música. Ha diversificado su patrimonio con inversiones inmobiliarias y empresariales. Entre ellas, destaca su compañía Puerco Espín Inmuebles, una empresa con activos valorados en alrededor de 4 millones de euros, y una facturación anual cercana a los 178.000 euros. Además, posee viviendas en codiciadas ubicaciones como Madrid, San Sebastián de los Reyes y Zahara de los Atunes, así como naves industriales en Algete. A todo esto se suma una cartera de inversiones financieras en la que ha destinado más de 2,5 millones de euros, una estrategia que le ha permitido mantener una notable estabilidad económica. Recientemente, ha aparecido en programas de gran audiencia como El Hormiguero y Hal Revuelta, manteniendo su visibilidad y su conexión con el público, demostrando que, a pesar de los baches, su carrera sigue viento en popa. Actualización de última hora. Mientras preparábamos este vídeo, la situación de Dani Martín se mantiene en una línea de éxito sostenido y discreción personal, algo que él valora profundamente. No ha habido nuevas declaraciones públicas sobre el tema de sus finanzas ni sobre el caso de su ex-manager, ya que estos episodios son parte de un pasado superado. Su enfoque actual sigue siendo su música y sus proyectos empresariales, siempre con esa honestidad que le caracteriza. De Carlos Tibu Vázquez Moreno, la última información disponible es que sigue con su vida de taxista, aunque con la ilusión de regresar al mundo de la gestión musical si la oportunidad se presenta, un deseo que pone de manifiesto que, a pesar de todo, su pasión por la industria sigue intacta. La Comisión Nacional del Mercado de Valores, por su parte, mantiene su lucha contra las estafas financieras en redes sociales como X, sancionando a plataformas que no verifican a sus anunciantes, lo que demuestra una preocupación constante por proteger a los usuarios de fraudes similares al de Quantum AI, donde las imágenes de famosos como David Broncano y Antonio Resines fueron utilizadas sin su consentimiento. ¿Qué podemos esperar en los próximos días y meses? Dani Martín continuará su camino, posiblemente con nuevas giras y lanzamientos musicales, siempre con la atención puesta en su estrategia de inversiones, que ha demostrado ser muy eficaz para mantener su estabilidad económica. Sus apariciones públicas seguirán siendo un escaparate para su música y, quizás, para alguna que otra declaración que, con su sello personal, se haga viral rápidamente. No se esperan nuevas revelaciones sobre los antiguos dramas financieros, ya que son capítulos cerrados. Sin embargo, la historia de los famosos siempre es impredecible, y en este mundo de focos y cámaras, cualquier cosa puede cambiar de un momento a otro. Estaremos atentos a cualquier novedad que surja, ya que el universo de las celebridades nunca deja de sorprendernos con sus giros inesperados y sus historias de superación o caída. Recapitulemos todo este drama. Dani Martín, el cantante que ha marcado a generaciones, ha construido un imperio millonario a base de talento y de una gestión económica muy astuta. Pero su camino ha estado salpicado de estafas y de arruinamientos que le dejaron al borde del abismo.
Su ex-manager, Carlos Tibu Vázquez Moreno, fue condenado por apropiación indebida. Y en esta historia, según Tibu, incluso Patricia Conde tuvo un papel inesperado. Las redes sociales fliparon con sus declaraciones sobre el dinero y su postura sin filtros contra la evasión fiscal. Y lo que parecía una simple carrera de éxitos, resulta que es una epopeya de resiliencia, traición y un innegable sentido del humor. Esta historia está lejos de terminar, y en las próximas horas seguro que habrá más revelaciones. El mundo del espectáculo nunca descansa. Al final, la vida de los famosos siempre nos recuerda que detrás del glamour, de las alfombras rojas y de las fotos perfectas, están las mismas complejidades, secretos y dramas que todos enfrentamos. Solo que con millones de ojos encima. ¿Y tú, qué opinas de todo esto? ¿Crees que Dani Martín gestionó bien la situación? ¿Qué piensas de la versión de Tibu? Déjanos tu opinión en los comentarios. Y si te gustó el vídeo, dale like y suscríbete para más contenido como este.